Estoy ganando 8,000 pesos al mes y le doy 44,000 pesos mensuales a mis padres. Pero ellos siempre apoyan a mi hermano menor. 3 días antes de mi boda, mis crueles padres me obligaron a cancelarla porque planean celebrar la fiesta de mi hermano el mismo día. Cuando me negué, mi madre me dio una fuerte bofetada y me gritó: ¿cómo te atreves a no obedecer mis órdenes? Salí de la casa y decidí que me vengaría al día siguiente. Les di una sorpresa impactante, tanto que quedaron de rodillas. Soy Lili y siempre he sido quien ha sacado a mi familia adelante desde que tengo uso de razón. Siempre han acudido a mí cuando necesitan ayuda, ayuda económica, apoyo emocional, lo que sea. Soy analista financiera y gano alrededor de 88,000 pesos al mes. Es un buen salario, pero la razón por la que puedo ganar tanto es porque trabajo duro, a veces más que cualquiera. Sé que nunca he sido alguien que se queje de mi trabajo. Amo lo que hago, pero siendo honesto, a veces siento que he pasado toda mi vida trabajando no solo para mí, sino para mi familia. Desde que empecé a trabajar de tiempo completo, he estado enviándole a mis padres 44,000 pesos cada mes. Nunca les pedí nada a cambio, solo quería que estuvieran cómodos y tuvieran una buena vida. Y durante años así fue. Lo hacía porque pensaba que era mi responsabilidad. Después de todo, soy el mayor. Mi hermano menor, Isen, siempre fue el que menos necesitaba. A él le daban todo. Isen es 5 años menor que yo, pero no solo era la diferencia de edad lo que lo hacía el favorito. Mis padres lo trataban como si no pudiera hacer nada malo. Le daban todo lo que quería. Cada vez que tenía un problema, ellos estaban ahí, incluso si yo era quien mantenía todo en pie. Esto empezó desde que éramos niños. A él siempre le daban mejores regalos, más atención, más elogios. Los escuchaba hablar de lo inteligente que era, de lo talentoso, de cómo él iba a llegar lejos, mientras que yo era el práctico, el sensato, el que solo debía hacer su parte sin causar problemas, y así lo hice durante años. Nunca lo cuestioné, aunque me sintiera invisible. Seguí dando, seguí haciendo lo mío y me mantenía fuera del camino, pero con el tiempo quedó claro que a quien realmente le importaban era a Isen. Cuanto más les daba, más tomaban, y menos se fijaban en mí. No esperaba grandes muestras de cariño de su parte, pero sí esperaba que al menos me notaran. Nunca fue así. Siempre fueron los sueños de Isen los que importaban. Sus necesidades eran primero, incluso en cosas como las celebraciones de cumpleaños o eventos familiares. La familia se reunía por él, mientras a mí me dejaban lidiar con todo lo demás. Era frustrante, pero esa era la realidad. Sabía que había pasado años construyendo mi vida alrededor de las expectativas que mi familia tenía de mí. Dependían de mí emocional y económicamente en todos los sentidos. Al principio no me importaba, en lo absoluto, pero con el paso de los años, empezó a doler. Empecé a sentir que para ellos no era más que una herramienta, un medio para un fin. Yo seguía dando y dando, y ellos seguían tomando. Nunca lo apreciaron, ni una sola vez. Alguna vez se detuvieron a decirme: gracias, Lili. Nunca. Luego apareció David. David llegó a mi vida cuando tenía 28 años. Recuerdo que lo conocí en un evento de trabajo. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No necesitaba que yo fuera otra persona. Me aceptaba tal como era, sin expectativas ni exigencias. Era amable, considerado y comprensivo de una manera que sabía que necesitaba. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Hablábamos de todo, nuestros sueños, nuestras luchas, el futuro que queríamos construir juntos. Sentía que, por primera vez en mi vida, podía respirar. Ya no era solo Lili, la confiable. Ahora era Lili, la mujer enamorada de alguien que me amaba de una forma que se sentía real. David y yo comenzamos a planear nuestra boda hace unos 6 meses. Fue lo primero que hice para mí en mucho tiempo. Era mi momento, mi oportunidad de crear algo hermoso, algo que fuera solo mío. Encontramos el lugar perfecto, un sitio encantador cerca del agua, y empezamos a hacer todos los arreglos. Estaba muy emocionada, pero, como siempre, la presencia de mi familia pesaba sobre todo. Hace unos días, mi mamá me llamó, y todo cambió. Nunca olvidaré esa llamada. Estaba sentada en la sala, revisando los últimos detalles de la boda, cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Ni siquiera esperó a que la saludara. Lili, necesito que canceles tu boda, dijo. Me quedé en shock. ¿Qué, mamá? ¿De qué estás hablando? Es el cumpleaños de Isen ese fin de semana. Continuó como si fuera algo totalmente razonable. No podemos tener una boda el mismo día. Es demasiado para todos. Quiero que la muevas al año que viene. Es la única manera. Estaba en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, no puedo.
Ya hice todos los planes. Llevamos meses esperando esto, pero a ella no le importaba. No entiendes que el cumpleaños de Isen es importante. Es mi hijo, y sabes cuánto nos necesita en este momento. Intenté explicarle. Le dije que esta era mi boda, el momento más importante de mi vida, pero ella seguía repitiendo que Isen era primero. Y luego, soltó la bomba: si no la cancelas, Lily, te vas a arrepentir. Tienes 24 horas. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Me quedé ahí, con el teléfono aún pegado a mi oído, procesando el ultimátum. Hablaba en serio. Nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. ¿Cómo pudo hacerme esto después de todo lo que he hecho por ellos? Así fue como me pagaron, exigiendo que cancelara mi boda por el cumpleaños de Isen. Intenté contenerme, mantener las lágrimas, pero la frustración y el dolor me abrumaron. Colgué el teléfono sintiéndome completamente entumecida. Fue en ese momento cuando entendí que nada iba a cambiar. No importaba cuánto diera, siempre estaría en segundo lugar, detrás de Isen. Ni siquiera puedo describir cómo me sentí después de esa llamada. Me quedé sentada en silencio, tratando de darle sentido a lo que mi mamá me había dicho. Estaba conmocionada, atónita, y sinceramente, me sentía completamente aplastada. Toda mi vida les había dado tanto a mi familia. Había sacrificado mis propios deseos y necesidades pensando que eso era lo que significaba ser una buena hija. Y ahora, cuando se trataba de mi propia felicidad, de mi propia boda, el momento más importante de mi vida, querían que tirara todo por la borda. Pasé las siguientes horas caminando por mi departamento, repitiendo la conversación una y otra vez en mi mente. Me seguía preguntando, ¿por qué Isen es tan especial? ¿Por qué su cumpleaños es más importante que el día de mi boda? No estaba pidiendo mucho. Solo quería que mi familia me apoyara por una vez, pero ni siquiera pudieron hacer eso. Después de colgar con mi mamá, le mandé un mensaje a David. Sabía que estaba en el trabajo y que no llegaría a casa en varias horas, pero necesitaba hablar con él, necesitaba escuchar su voz. Me llamó de inmediato, y pude notar la preocupación en su tono. Lily, ¿qué pasó?, preguntó. ¿Qué está pasando? Mamá llamó, dije, tratando de contener las lágrimas. Quiere que cancele la boda. El cumpleaños de Isen es el mismo día y ella insiste en que mueva todo para el próximo año. Dice que la boda arruinará los planes de la familia. Me dio 24 horas para decidir. Pude escuchar la ira creciendo en su voz. Es ridículo. Has estado planeando esto durante meses. Has hecho todos los arreglos. ¿Cómo pueden pedirte que canceles todo solo por el cumpleaños de Isen? No lo sé, susurré. No se trata solo de la boda, se trata de todo. He pasado toda mi vida siendo el segundo después de él. He hecho todo lo que me pidieron. Los apoyé financiera y emocionalmente. Y así es como me lo pagan. La voz de David se suavizó. Lily, no te mereces esto. Has hecho todo por ellos. Y ellos no lo aprecian. Este es tu momento. No dejes que te lo quiten. Necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por defenderme. Por primera vez en tanto tiempo, sentí que alguien realmente me veía. No solo como la hija confiable, sino como una mujer con sueños y esperanzas propios. Pasamos el resto de la noche hablando y haciendo planes. David no quería que cancelara nada. Quería apoyarme sin importar qué. También sabía que no podía dejar que mis padres me manipularan para cancelar mi boda. Había trabajado demasiado por este día, y era mío. A la mañana siguiente, llamé a mi mamá, decidida a no ceder. No iba a dejar que me controlara más. No podía. Respiré hondo antes de marcar su número. Mamá. No voy a cancelar la boda, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ya tomé mi decisión. Este es el día de mi boda, y nada va a cambiar eso. Ella se quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era fría. Estás cometiendo un gran error, Lily. Estás siendo egoísta. Esta boda ni siquiera se trata de ti. Se trata de nuestra familia. Pero supongo que eso no te importa, ¿verdad? Sus palabras me dolieron, pero no iba a dejar que me afectaran. Lo siento, mamá, pero esta boda va a suceder. Lamento si eso te duele, pero no voy a renunciar a mi felicidad por la de alguien más. He pasado toda mi vida poniendo a todos primero. Ahora es mi turno. Podía escuchar su respiración pesada al otro lado, claramente furiosa. Te arrepentirás de esto, Lily. Vas a ver que estás cometiendo un error. Me mantuve firme. Lo siento, pero no voy a dar marcha atrás. Esto es lo mejor para mí. Y con eso, colgué. Estaba temblando. Nunca me había enfrentado a mi mamá de esa manera.
Ella siempre había tenido tanto control sobre mí, y ahora, yo acababa de romper ese control, pero en ese momento, me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación, no necesitaba la aprobación de nadie más que la mía. No esperaba que mi mamá me entendiera, ni que estuviera feliz por mí, pero no estaba haciendo esto por ella, lo estaba haciendo por mí. Necesitaba recuperar mi vida, dejar de vivir para los demás y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. David y yo comenzamos a hacer nuevos planes para la boda. Ahora iba a ser más pequeña, solo con amigos cercanos y algunos miembros de la familia que realmente se preocupaban por nosotros. Ya no intenté apaciguar a mis padres, ya no fingí que todo estaba bien cuando no lo estaba. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía Lucy. Ella había escuchado los rumores que mi mamá había estado contando, y quería asegurarse de que estuviera bien. La historia de que David y yo habíamos roto y que cancelamos la boda era completamente falsa. Mi tía Lucy estaba preocupada y quería ayudar. Le expliqué todo y ella inmediatamente me ofreció su apoyo. No necesitas gente así en tu vida, Lily, me dijo. Tu boda debería ser una celebración de tu amor, no sobre apaciguar a tus padres. Te voy a ayudar. No podía creer el apoyo que estaba recibiendo de las personas que realmente se importaban. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Esa noche, David y yo nos sentamos y comenzamos a hacer llamadas. Nos comunicamos con nuestros amigos y familiares más cercanos y les dijimos la verdad. No iba a dejar que las mentiras de mi mamá arruinaran esto. Mi boda iba a suceder, y me iba a asegurar de que fuera todo lo que soñé, en mis términos. A medida que pasaban los días, sentí una creciente sensación de paz. Sin importar lo que hiciera mi familia, yo iba a hacer que esto funcionara, y lo iba a hacer por mí. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma. La boda fue un torbellino. Lo que se suponía que iba a ser un día de celebración se convirtió en una batalla contra todo lo que había conocido, pero no iba a dejar que la manipulación de mi madre lo arruinara. David y yo decidimos seguir adelante con una ceremonia más pequeña, íntima y llena de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Pasé los siguientes días organizando todo. Fue difícil, pero no iba a dejar que el drama de mi familia me quitara la alegría. Ya no era la mujer que tenía que disculparse por todo o entregarse a sus demandas. Este era mi momento. Esto era sobre David y yo, y nuestro futuro. David, por supuesto, fue increíble. Estuvo a mi lado en cada paso del camino. No solo me apoyó emocionalmente, también me ayudó con los arreglos. Se comunicó con nuestros amigos más cercanos y se aseguró de que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado. Fue increíble ver cuánto le importaba a David, cómo estaba dispuesto a apoyarme. No tenía que hacer preguntas con él. Me sentía más fuerte, más valiente, más segura que nunca antes. Cuando llegó el día de la boda, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Estaba feliz, pero todavía había una parte de mí que no podía quitarse la tristeza. Pensaba en la familia por la que había trabajado tan duro. No estaban allí no porque no quisiera que ellos estuvieran, sino porque habían elegido no apoyarme. Habían elegido anteponer el cumpleaños de Isen y su propio egoísmo antes que a mí. Me sorprendió, realmente lo hizo, pero mientras estaba allí, mirando a mi alrededor, los rostros de las personas que se aparecieron para mí, las personas que realmente se preocupaban, me di cuenta de algo importante. Esto era mejor, esto era real. Estas eran las personas que me amaban, que querían lo mejor para mí, que no estaban allí porque se sintieran obligados, sino porque realmente se preocupaban. Mi tío Tom estaba allí, y también mi tía Lucy, quienes me habían llamado y se habían acercado para apoyarme, algunos amigos cercanos que habíamos invitado, e incluso la familia de David también estaban allí. No fue el gran evento que alguna vez había imaginado, pero fue perfecto, fue honesto, fue mío. Mientras intercambiábamos votos, rodeada de aquellos que importaban, sentí una ola de paz invadirme. No solo me casaba con David ese día, también me casaba con la idea de independencia, de defenderme y finalmente elegir mi felicidad por encima de las expectativas de los demás. La ceremonia fue corta y dulce. Fue increíblemente conmovedor. Cuando dijimos nuestros votos, pude escuchar la voz de David quebrarse mientras prometía amarme por el resto de su vida. Era real. Fue el momento más hermoso que jamás había experimentado y lo estaba haciendo a mi manera. Después de la ceremonia, tuvimos una pequeña recepción en un local. En el restaurante había risas, comida, música y, lo más importante, amor. La gente estaba realmente feliz por nosotros y, por primera vez, sentí que no estaba fingiendo ser algo que no era. No estaba ocultando mis sentimientos para mantener la paz. No estaba tratando de encajar en un molde que mi familia había creado para mí. Era libre. Pero esa noche, mientras yacía junto a David,
La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarse. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales con mi familia. Ellos habían hecho su elección y yo había hecho la mía. Y ahora ya no estaba dispuesta a permitir que su manipulación controlara mi vida. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para irnos a nuestra luna de miel, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Ella me había enviado mensajes unas 10 veces, pero no los había abierto. Quería verlo, pero ya no quería lidiar con su drama. Sin embargo, la curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Era un simple texto enojado: cometiste un gran error, Lily, has avergonzado a la familia. No esperes que te ayudemos cuando falles. Las palabras dolieron, pero no dejé que me lastimaran. Era más de lo mismo. Ella seguía tratando de controlarme, tratando de hacerme sentir culpable por vivir mi vida, pero esta vez no me importaba. Ya lo había dejado claro para mí misma, había terminado. Había terminado de vivir para su aprobación. Había terminado de vivir para cualquiera, menos para mí. Borré el mensaje sin responder. No iba a dejar que me arrastraran más hacia abajo. David y yo estábamos comenzando un nuevo capítulo en Dallas, y lo iba a hacer mío. Estábamos libres de las cadenas del control tóxico de mi familia y me sentía más ligera que en años. Me di cuenta de que esa boda no solo fue un nuevo comienzo para David y para mí, fue el momento en que decidí dejar de ceder ante las personas que nunca me habían apreciado. Fue el momento en que me elegí. Los días después de la boda fueron una mezcla de emociones, pero cuando me instalé en mi nueva vida con David, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de casarme, se trataba de transformarme en una nueva versión de mí misma, una que ya no necesitaba la aprobación de la familia, una que entendió lo importante que es elegirme a mí misma por una vez. David y yo nos mudamos a Dallas poco después de la boda, buscando un nuevo comienzo lejos del constante drama y estrés de mi familia. Encontramos un apartamento acogedor en un vecindario tranquilo y, poco a poco, comenzamos a crear la vida que siempre había soñado. Era pacífica, era nuestra, era todo lo que había querido. Sin embargo, incluso en este nuevo capítulo, el pasado todavía tenía una manera de arrastrarse. Apenas unos días después de que nos instalamos, recibí otro mensaje de mi mamá. Esta vez fue aún más agresiva. Me acusó de abandonar a mi familia y darles la espalda una vez más. Trató de hacerme sentir culpable, pero ni siquiera me molesté en leer el mensaje completo. Ya sabía lo que diría: el mismo chantaje emocional, las mismas tácticas manipuladoras que ella siempre usaba. Pero esta vez fui lo suficientemente fuerte como para ignorarlo. Eliminé el mensaje sin dudarlo y seguí con mi día. Por primera vez, no sentí el peso familiar de la obligación presionando sobre mí. Sabía que había tomado la decisión correcta. David notó el cambio en mí. También pudo ver el alivio en mis ojos. Estoy orgulloso de ti, Lily, dijo una noche mientras nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Has llegado tan lejos. Has construido una vida que es verdaderamente tuya. Finalmente eres libre. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No me había dado cuenta de lo mucho que había estado cargando hasta que todo desapareció: la presión de complacer a mis padres, la constante frustración de ser siempre la segunda después de Isen, la manipulación emocional. Todo había sido tan pesado, pero ahora era libre. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía mi propia vida, mi propia felicidad, y eso era lo único que importaba. Pasaron las semanas y la vida se parecía más a lo que siempre había imaginado que podría ser. David y yo nos acercamos aún más, hablando de nuestras esperanzas para el futuro, comenzando una familia, construyendo nuestras carreras y siempre apoyándonos mutuamente. Sabía que estaba donde debía estar. Entonces, una tarde, recibí una llamada de mi primo Jaque. Él había oído sobre la boda y todo lo que había pasado con mis padres. Llamó para disculparse en nombre de la familia. No sé por qué te hicieron eso, Lily, dijo. Mereces algo mucho mejor que cómo te trataron. Lo siento mucho. No esperaba una disculpa. Honestamente, no pensé que la necesitaba, pero escucharlo de Jaque, alguien que siempre había sido amable conmigo, me hizo darme cuenta de que todavía había personas que se preocupaban por mí, por ver quién era realmente. A medida que pasaron los meses, comencé a reconstruir relaciones con algunos miembros de la familia que siempre me habían apoyado: la tía Lucy, el tío Tom y algunos buenos amigos. Ellos eran los que importaban. No habían tratado de controlarme y no me habían manipulado. No había sido solo una cuestión emocional o financiera. Para ellos, estas relaciones se hicieron más fuertes, pero mi relación con mis padres nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que habían hecho. Trataron de manipularme para cancelar mi boda y siempre pusieron a Isen por encima de mí, sin importar cuánto lo intentara.
Quería arreglar las cosas, pero en el fondo sabía que no podía volver a ese ciclo tóxico. Un día vi un mensaje de mi mamá. Era simple. Te extraño, Lily, por favor llámame. Me quedé mirando la pantalla. El familiar tirón de culpa me jaló, pero sabía por qué había luchado. Había elegido mi felicidad, mi independencia. No iba a regresar. Respondí. Estoy feliz con la vida que construí. No puedo volver a lo que era. Necesito seguir adelante. En ese momento sentí paz. Había tomado la decisión de dejar ir el pasado, y al mirar mi vida con David, supe que era verdaderamente libre. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, y eso valía la pena.